el profesor Hipólito Martínez, quien les habla, Frank Reyes. Ernesto Corporán, ahí está, en su casa también. En el día de hoy, el profesor Hipólito Martínez tiene sus compromisos normales de los miércoles y le damos vacaciones, pero aquí estamos, Ernesto Corporán y yo, listos, como siempre, para comentar todo lo que acontece en Santiago, en la región, en el país y en el mundo. Precisamente son 17 años haciendo periodismo con responsabilidad social. Decir que estamos transmitiendo directo vía Red Mundialista de Facebook Live, programas Megavisión. También estamos por nuestro medio tradicional www.megavisionTVRD.com. Nuestras entrevistas todas colgadas siempre en el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, A la Expectativa TV. Llegó el momento estelar del espacio. Un amigo que tenía unos días que no participaba, hombre de bien, ha estado siempre en el programa A la Expectativa Televisión, pero tenía unos días que no estaba con nosotros. Tiene un nombre. Él es abogado, es ingeniero también, ingeniero agrónomo. Nuestro amigo Lucildo Gómez, subdirector de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, a quien saludo reverentemente diciéndole buenos días. Buenos días a ustedes, mis amigos. Un gran placer encontrarme por primera vez en esta hora para conversar con ustedes y poder llegar a los amigos televidentes. Una buena hora porque también hay una gran cantidad de personas que formamos parte del club de las 5 de la mañana. Así que a tus órdenes, mi saludo para todos ustedes y muy contento y muy agradecido de su siempre hospitalidad en ese programa que ya me ha visto tantas veces. Excelente. Nos gustaría, y estoy compartiendo panel con el profesor Ernesto Corporán, ya integrado a este espacio a la expectativa durante muchos años también. Nos gustaría, Lucildo, que Saludos nos para diga, Ernesto también. oh, qué bien, que nos diga cómo le fue al presidente en el fin de semana que estuvo por Santiago y cómo andan las ejecutorias del gobierno en Santiago y la región del Cibao y naturalmente el país. Adelante con esa entrevista, luego viene, con esa respuesta que dará, y luego viene don Ernesto que lo va a saludar y le va a hacer una importante pregunta y así nos vamos hasta las 7 de la mañana. Adelante entonces con la agenda del presidente el fin de semana. ¿Qué hizo por Santiago? Bueno, no solamente por Santiago. Nosotros tenemos un presidente de mucha determinación en el trabajo. Empezó el viernes en Sánchez Ramírez, Cotuí, con una gran agenda y desde ahí fue a San Francisco de Macorís en la mañana del sábado. Bueno, pernoctó en San Francisco de Macorís en la mañana del sábado. Tuvo una agenda también apretada que duró hasta cerca de la 1 del día. Y ese mismo sábado se trasladó aquí a Santiago y empezó con un aporte que él está muy entusiasmado en desarrollar, que es la relación público-privada. Y en Sabana Iglesia, en un lugar que le llaman Los Ranchos, al cual yo años cuando era jovencito, llegué aquí a Santiago. Y ahí hay una fundación cuyos miembros viven en todo Estados Unidos, la gran mayoría, y han encontrado también mucho apoyo allá. Están construyendo casas para la gente pobre de los ranchos de Sabana Iglesia. Esa fundación se llama Los Rancheros. Y el presidente vino a darle un espaldarazo a esa acción humanitaria de personas para que los más pobres del país puedan también alcanzar cosas como eso, como tener un hogar. Y allá fue a los ranchos el presidente, eh, de donde él es de Sabana Iglesia. Entonces, bueno, su familia.
y entonces ahí había una disputa por de dónde era, si era de los ranchos o era de Sabana Iglesia. Pero bueno, la verdad que es una acción. Ahí se entregaron unas 20 casas y es una acción muy bonita. Luego pasamos a otra acción también muy bonita y relacionada con los pobres de este país, que fue la entrega de cerca de 3.000 títulos en La Canela, títulos de propiedad para gente que durante muchos años tenía su hogar, tenía un solar o tenía algún predio sin títulos, y el presidente vino y entregó ahí. Esa gente estuvo entusiasmado. Imagínese usted una gente que nunca había tenido nada y que un presidente se ocupe de titular sus tierras, sus inmuebles. Una gran jornada. También ahí mismo en La Canela se inauguró un tramo de electrificación e iluminación. Ahí Cueto tirando para adelante desde el norte. Y bueno, ya posteriormente pasamos a la ciudad satélite, a Cienfuegos, bueno, Santiago Este ahora, y se inauguró finalmente ya la obra completa del acueducto de Cienfuegos, porque ustedes saben, como periodista, al fin, que esa obra fue inaugurada en el gobierno del presidente Danilo Medina, pero que aún no se había terminado y le faltaba una buena cantidad de trabajo, y el presidente destinó los recursos, y bueno, el sábado se inauguró para bien de los ciudadanos de Cienfuegos y también para quitarle presión a ese acueducto, porque ahora el agua del acueducto central no tendrá que ir a Cienfuegos, sino que desde ahí, desde ese acueducto que se inauguró el sábado, van a poder distribuir agua a Cienfuegos y a otras localidades. Y bueno, el domingo, en una jornada breve, estuvimos inaugurando o dando un picazo en un proyecto muy importante habitacional de Teddy y compañía, ahí en la zona de Gurabo, pero estamos hablando de 500.000 metros cuadrados, un gigante proyecto habitacional. Y bueno, como el presidente ha dicho que el objetivo del gobierno es trabajo, crear trabajo, el segundo es crear trabajo y el tercero es crear trabajo, donde quiera que haya estas inversiones, también lo hace. Y bueno, terminamos con la inauguración de un centro diagnóstico en Los Salados. Esa es en cada una de las jornadas que el presidente ha tenido, en determinados sectores ha inaugurado estos centros diagnósticos, porque él considera muy importante para que las comunidades más alejadas tengan un lugar donde ir sin que tengan que trasladarse a estos grandes centros. Fue parte de su política, que él dice que su gobierno está muy empeñado en resolver los problemas de la gente en los territorios donde viven. Y bueno, ahí se inauguró ese centro diagnóstico. Ya, como si se hubiese acabado, todo el mundo pensaba, o una buena parte pensaba que se había acabado la agenda del presidente, pero para sorpresa de muchos, ya el lunes el presidente estuvo aquí en Santiago nuevamente, en otro gigantesco esfuerzo del sector empresarial, que fue el primer palazo del edificio o de un complejo de edificios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. De manera que así como el presidente viene a las ciudades o a los pueblos a llevar soluciones de responsabilidad propia del gobierno, también viene a estimular a los empresarios para que inviertan en esa relación de un esfuerzo público-privado, y en lo que no, esa relación no se hace con inversión de recursos del Estado, por lo menos siempre hay un aliento del presidente, porque cada vez que el de la comunicación. Ahí estamos otra vez en el panel y naturalmente Ernesto Corporán va a concluir con la pregunta y viene entonces Lucido Gómez. Adelante, don Ernesto. Sí, sí. Le preguntaba a Lucido que el presidente el sábado y el domingo
en Santiago, se refirió mucho a la garantía para la inversión extranjera. Y yo digo que el lunes salió el informe del Departamento de Estado haciendo un análisis de la corrupción, de la justicia, de todos los hechos. Entonces, que me parece extraño que el presidente reforzara eso mucho aquí en Santiago. Parecería como que él tenía la información de lo que venía y quiso adelantarse. ¿Qué le parece a usted el informe y qué le parece a usted la respuesta que ha dado el presidente y que ha dado paliza ante esta situación? Todos sabemos desde dónde venimos y cuál es el esfuerzo del presidente Luis Abinader, que tiene que ver con establecer métodos y procedimientos, principios y valores que garanticen que su gobierno no caiga en la corruptela que han tenido gobiernos anteriores. Pero mira, eso es parte de un esfuerzo que hace también, que hacen los Estados Unidos por ayudar a que los pueblos que tienen tan pocos recursos administren bien sus recursos, mejoren el gasto público. Y bueno, conjuntamente con ese informe también se conoce que también hubo una disposición de 250 millones de dólares para ayudar digamos, a disminuir la corrupción. Pero no hay duda que el gobierno de Luis Abinader ha tenido ha hecho grandes esfuerzos y ha tenido una determinación muy, muy tajante de que en su gobierno no va a ser manchado por la corrupción. Eso no quiere decir que no haya alguien que, como él, Nueva vez la comunicación con el invitado Lucildo Gómez y nos gustaría que se refiriera en torno, sí, que concluya la parte de la corrupción, pero las obras que están ahí en carpeta para entregar en Santiago y las que están en ejecución. Adelante desde su casa, nuestro amigo Lucildo Gómez. gracias. El presidente ha dado muestra de una atención dispensada a Santiago muy acentuada. En los 10 meses, ya vamos para 11, ¿verdad? Que tiene el gobierno de Luis Abinader, ha venido a Santiago casi mes por mes. Eso no había sucedido antes. Casi mes por mes ha venido a Santiago. Y en principio él estableció un poco su agenda. Ustedes recordarán que ya aquí se ha anunciado que en el consejo que él realizó aquí en Santiago se anunció o posteriormente a ese consejo se anunció una inversión de cerca de 2.500 millones de pesos en obras que iban a impactar el centro histórico de Santiago con una remodelación y un embellecimiento como Santiago se merece, y otra parte destinado cerca de 1.200.000 millones destinado al saneamiento del río Yaque. Cuando hablamos del saneamiento del río Yaque, estamos hablando del saneamiento de las cañadas y los afluentes que llegan al río Yaque. Y cuando hablamos del saneamiento del río Yaque, estamos hablando de poder controlar las aguas negras que en una gran cantidad de espacio de Santiago vierten al río Yaque. Esa es una inversión que, a diferencia de lo que se hacía antes, aquí está muy encaminada para iniciar su ejecución. De hecho, ya el gobierno en una primera instancia destinó unos 50 millones de pesos para dedicarlo a la contratación de asesores y de diseñadores de esas obras, y la mayoría en su diseño están casi terminadas. Yo creo que antes de que finalice agosto o a principios de septiembre, el presidente estará anunciando la realización de esas obras, porque hay un equipo que está muy
muy de frente a eso. Ustedes saben que también esa inversión tiene el sello de la alianza público-privada y las asociaciones empresariales de Santiago, reunidas en Compromiso Santiago, pues están al frente del diseño, conjuntamente con nosotros los funcionarios del gobierno, están al frente de, no de la realización de las obras, sino del diseño, del ordenamiento y de la orientación de lo que se iba a hacer en esos dos frentes, saneamiento del río Yaque o saneamiento de la ciudad de Santiago y remodelación o embellecimiento del centro histórico. Porque le digo que es en la orientación y en el diseño y esos asuntos, porque las obras de todas maneras serán construidas desde las instituciones estatales a las que le correspondan, pero eso que el presidente dijo aquí en Santiago ya es un hecho que está prácticamente presentándose para licitación. La semana pasada tuvimos una reunión verificando eso y los técnicos que están a cargo de los diseños y de la orientación de esos trabajos ya prácticamente han acabado y expresaron que en una semana o dos ya eso iba a estar listo. Y el presidente tiene interés de mostrarle a Santiago el inicio de esas obras. Conjuntamente con esas obras, ustedes saben que cada vez que ha venido aquí a inaugurado, por ejemplo, para decir algo, tenemos el caso de la pavimentación a cargo de la Dirección Regional de Obras Públicas, tenemos los trabajos en beneficio de la población de Santiago que ha hecho Corazán, que cuando llegó tenía una sola válvula para poder distribuir el déficit de los 45,000 millones de galones de agua que tiene la ciudad de Santiago, pero que al instalar las válvulas, más de 5, puede entonces ahora programar esa escasez de agua que hay en la medida que va realizando proyectos como son la reparación de Noriega 1 y de Noriega 2 y otros proyectos que estaban en situación de abandono también en Corazán. Eso es todo con recursos que el presidente ha aportado, por supuesto, del erario público, como debe ser, y las otras instituciones también están trabajando. Yo sé que ustedes conocen la labor de la Gobernación Provincial de Santiago, la labor de Norte no tengo que decírsela porque también ustedes la conocen, y estamos en un esfuerzo por hacer un gobierno distinto a los que se habían dedicado básicamente a construir espacios para adentrarse en el presupuesto de la nación y hacerse cargo de él. Estamos en un esfuerzo serio de un presidente que trabaja más horas de las que debía trabajar, de un presidente que no deja pasar los detalles, porque han habido muchos presidentes que ven las cosas global. El presidente Luis Abinader ve su visión global del plan de desarrollo, pero también ve los detalles de cada uno de los funcionarios. Por eso los funcionarios están atizados y dedicados a hacer su trabajo, porque saben que el presidente... Lucildo, brevemente, ayer la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto complementario de 766.365 millones de pesos. Con ese presupuesto, ahora el presupuesto global va o llegó a 1.074.317 millones de pesos. Eso es mucho dinero, pero lo que la gente critica es que ese gran presupuesto está sustentado en más endeudamiento externo para el país. ¿Cuál es su apreciación sobre la crítica tan reiterada que le hacen al gobierno sobre el endeudamiento? La mía es simple. Si tú tienes un colmado quebrado, tú tienes que tener dos decisiones. O lo cierras o coges prestado. Y este país estuvo cerrado por más de un año. Por más de un año. ¿Y qué es lo que quiere decir un país cerrado? Bueno, que no hay ingresos tributarios, que la economía está en el piso, que ninguno de los sectores están dinámicos de la sociedad están actuando a favor de la inversión pública
Y entonces pues, el gobierno tenía que tomar una decisión: o cerrábamos el país y permitíamos que los ciudadanos, que la crisis sanitaria acabara con todos los ciudadanos, con todos nuestros compueblanos, igual, o salvábamos la economía o dejábamos que la economía se cayera. Pero ¿con qué lo iba a hacer el presidente si no era en una acción seria y determinada de encontrar recursos para activar la economía? Ustedes no ven, ustedes creen que esa activación del sector turístico, que fue prácticamente, que bajó a cero, esa situación que está hoy prácticamente igualada a lo que sucedía antes de la pandemia, eso se hace sin dinero, se hace con dinero? ¿Y dónde está el dinero? Hay que buscarlo. ¿Dónde se busca? Con préstamos. Lamentablemente, esa no era la intención, no fue la intención del presidente, pero es el país que él encontró, y él sabe muy claro que lo único, que su responsabilidad básica es hacer que este país resurja, nazca nuevamente, crezca su economía, su población obtenga la salud que necesita para vivir, para trabajar, para disfrutar. Porque si él no hace eso, ustedes saben la respuesta que la sociedad le da a un gobierno que no se corresponda con las responsabilidades que tiene. Y aquí las responsabilidades básicas de un gobierno son, o eran, porque eso se ha ido cumpliendo, terminar con la pandemia, con la crisis sanitaria, y eso es con mucho dinero que se hace. Aquí tenemos vacunas para todo el mundo, no se la ha puesto el que no quiere. Tenemos vacunas para todo el mundo y el gobierno, ustedes saben cómo la compró. Bueno, pues eso es con dinero que se hace. ¿Y de dónde se iba a sacar el dinero si el país estaba cerrado? Bueno, de préstamos, y hemos tenido muchas dificultades. Levantar la economía, pues lamentablemente, sin dinero no se levanta. Apoyar a los sectores más empobrecidos de la sociedad, sin dinero no se levanta. ¿Pero cómo se continuaban los programas de fase 1, fase 2, de PATI, de quédate en casa? Pues son programas que se hacen con dinero, y ese dinero había que buscarlo en algún lugar. La República Dominicana no lo estaba produciendo porque su economía está básicamente cerrada. Y el presidente, inteligentemente, porque sabe cuál es su responsabilidad, decidió darle un buen uso a los recursos internos que se producían, conjuntamente con darle un buen uso a los préstamos que se conseguían, para darle salud a su pueblo y para levantar y hacer que crezca la economía que necesitamos para poder vivir mejor. El tiempo se nos fue prácticamente, pero nos van a dar aunque sea 30 segundos para que usted se despida con un mensaje lleno de fe, de esperanza y optimismo. Y al concluir el gobierno de Luis Abinader, ¿qué pudiéramos decir que se ha logrado en Santiago? Un poquito de ejercicio mental ahí, ya brevemente, aunque sea un minuto, mi amigo Lucilio. No, Fran, primeramente muy agradecido de ti, de Ernesto, que hemos conversado, quizá no tan espaciosamente, pero bien esta mañana. Y decirle a la sociedad de Santiago y al país que qué dicha que hemos tenido un presidente como Luis Abinader. Porque imagínense ustedes lo que hubiese sucedido si, en vez de llegar un presidente a controlar y a darle un buen uso a los recursos del Estado, hubiese llegado a malgastarlo y a repartirlo entre los grupos. ¿Qué hubiese sido de nuestro país si, en vez de tener un presidente que dedicó todos los esfuerzos para que llegara la vacuna cuando no había vacuna y cuando los países grandes estaban aprovechándose de que tenían la posibilidad tecnológica de hacerlo y no llegaban, y el presidente nuestro consiguió la vacuna? Yo creo. Bueno, agradecer, ¿verdad?, a nuestro amigo Lucilio Gómez. Ya el tiempo se nos fue y entonces, ¿verdad?, nos disculpa las interrupciones que hemos tenido. Y mañana a las 6 de la mañana estaremos a la expectativa. La disculpa correspondiente porque ya viene otro programa y nos están cortando. Hasta mañana. Gracias.